En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga». Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes, y le digo a uno: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi criado: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Jesús, aquí, en esta respuesta que le va a dar al criado, nos está indicando un doble sentido de la palabra fe. Por un lado, la respuesta que le da al centurión, no al criado. Por un lado, el centurión está expresando su fe en que el Señor puede hacer un milagro incluso a distancia, que no hace falta que toque a la persona o que rece cerca de la persona que va a recibir el don del Señor. Pero por otro lado, está expresando la fe con el concepto de la humildad. Porque lo más significativo de las palabras del centurión, y de hecho lo que recoge la Iglesia y lo pronunciamos en la liturgia eucarística justo antes de comulgar, es la de: «No soy digno de que entres bajo mi techo». Es decir, una concepción de uno mismo con respecto a otro. En este caso, no sé si el centurión tenía la fe en la divinidad de Jesús, pero desde luego nosotros sí que tenemos esa fe. Quizá el centurión pensaba que Jesús era alguien simplemente grande, un profeta. Se veía que él respetaba al pueblo de Israel y conocía su religión, y por lo tanto a lo mejor veía en Jesús solo un profeta. No lo podemos saber. Pero la Iglesia lo rescata en ese sentido, en el sentido de expresar no solo la superioridad de Jesús, como puede ser una persona que es grande, que es más santa que uno mismo, sino la divinidad de Jesús. La fe implicaría, por lo tanto, reconocimiento de la divinidad de Cristo, con la humildad de uno mismo, que eso significa: yo no soy nadie ante Dios. Y por otro lado, la fe, la capacidad que tiene el Señor de hacer milagros sin necesidad de estar al lado. Bueno, dicho esto, nos tenemos que enfrentar con una de las cuestiones más difíciles de dirimir y más complejas y también más conflictivas en este momento. ¿Cómo podemos acercarnos a la comunión? Cuando uno se plantea la comunión desde la perspectiva del alimento, incluso hasta desde la perspectiva de la gracia, pero sobre todo se utiliza mucho el ejemplo del alimento. Uno dice: yo necesito la comunión, necesito comulgar porque necesito fuerza o necesito consuelo. Estoy atravesando un momento de dificultad, que generalmente todos estamos siempre atravesando momentos de dificultad por una causa o por otra, y yo necesito comulgar y por lo tanto voy a comulgar. Esta es una perspectiva que es parcialmente legítima, y de hecho la Iglesia lo reconoce así. La Eucaristía es un alimento, es fuerza, es consuelo. Bien, pero no es un alimento como otro alimento, es decir, no es un magnífico bistec, ¿no?, o un estupendo plato de pescado. No es pan o un bocadillo de jamón ibérico. La Eucaristía no es algo, es alguien, es una persona. Y esto es lo primero. Si fuera solamente alimento, bueno, pues entonces a nadie se le debería de privar de eso. Y digo a nadie, de nadie, no solamente a los católicos que no están en gracia de Dios, sino digo también a los protestantes, pero es que es una persona.
esta persona con la que vamos a comulgar, es decir, que va a entrar dentro de nosotros y que al hacerlo nos va a hacer a nosotros parte de él, bueno, pues esta persona es Dios, en primer lugar, pero es que esta persona, por ser persona, tiene derechos. Tiene derecho ¿a qué? A poner las condiciones que considere necesarias para que se produzca esa comunión. Esa comunión, ese encuentro entre dos personas, no es una persona con una cosa, donde solo la persona tiene derecho y la cosa, el alimento, no tiene derecho ninguno, porque ni siente ni padece, sino en el encuentro entre dos personas, las dos personas tienen derechos. Veámoslo al revés. Imaginemos que el Señor quiere entrar dentro de nosotros para darnos fuerza, consuelo, apoyo, vale. Pero que esa otra persona, yo, el otro, el protestante, el católico que lleva años sin ir a misa y que está quizá en la cama de enfermo, bueno, esa persona no quiere. Y llega a lo mejor el sacerdote con la Eucaristía al hospital donde está el enfermo y insiste en darle la comunión. Y dice, yo no quiero, porque no estoy preparado, porque no creo, yo no quiero comulgar. Y aún así, el sacerdote a la fuerza le obliga a comulgar porque dice, esto te viene bien, y quieras o no quieras, tú vas a comulgar. Probablemente habría una denuncia que sería acogida con todo derecho por parte de los tribunales. Tú has violentado la voluntad de una persona que ha dicho que no quiere. Podemos decir, ¿cuándo ha dicho el Señor que Él no quiere entrar en aquellos que no están en gracia o que no son católicos? ¿Cuándo lo ha dicho explícitamente? Bueno, vamos a ver, teniendo en cuenta que el Señor instaura la Eucaristía justo cuando sale para el huerto de los olivos, no, en la última cena no creo que le diera mucho tiempo. Ahora, lo establece así el Señor a través de San Pablo, cuando dice que el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Es el Espíritu Santo el que habla en este momento a través de San Pablo, y estas palabras decimos que son palabra de Dios. Y después el Espíritu Santo, que ha conducido a la Iglesia en múltiples ocasiones, ha insistido en esto: hay que estar en gracia. Suprimir todo esto significa suprimir, amparándose en que Jesucristo no dijo explícitamente nada, suprimir toda la tradición de la Iglesia, incluida la que está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, como es el caso de San Pablo. Además, el sentido común nos dice que tú no puedes comulgar, no se puede comparar la comunión con una relación sexual, ni muchísimo menos, ni de lejos, nada que ver. Pero imaginemos algo más sencillo, un abrazo. Tú no puedes darle un abrazo a una persona a la cual a la vez le estás clavando un puñal en la espalda. Tú no puedes darle un abrazo afectivo a una mamá mientras a su hijo le estás torturando y haciendo daño. La mamá te diría, no te lo puedo aceptar ese abrazo, deja de hacer daño a mi hijo y después me das el abrazo. ¿No es acaso Jesús el que dice, y eso se le dice el Señor, antes de poner tu ofrenda en el altar, recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? Vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego ven a poner tu ofrenda sobre el altar. No es una forma, aunque no se refiera explícitamente a la comunión eucarística, no es una forma de decir, primero la gracia de Dios, deja de ofender a tu hermano o deja de ofender a Dios directamente, por ejemplo, sin ir a misa cuando no has ido a misa el domingo, o indirectamente cuando has ofendido a un prójimo tuyo. Deja de ofender a tu hermano y después, arrepentido, vienes a comulgar. La Iglesia lo que sí habla, y es muy claro en el Código de Derecho Canónico, es de que además de la necesidad, del deseo de recibir la fuerza que da el sacramento, está la unidad de la Iglesia. Y primero está la unidad y después está la necesidad. Ambas cosas, pero primero la unidad y después la necesidad. Unidad significa que si tú vas a comulgar sin estar unido a la Iglesia porque estás enfadado con Cristo, es decir, en pecado mortal, o si tú vas a comulgar sin estar unido a la Iglesia porque no aceptas las enseñanzas de la Iglesia, y eso puede ocurrir también a un católico, pero es evidente que le ocurre a un protestante,
entonces tú no estás cumpliendo el primer requisito que establece el Código de Derecho Canónico, que establece la Unitatis Redintegratio de la Iglesia. Tú tienes que estar en unidad con Cristo, en unidad con la Iglesia, para llevar a cabo ese acto de unidad extraordinario que es comulgar. Y tienes que, por supuesto, desearlo, no tienes que recibirlo en contra de tu voluntad. Pero es que además, incluso cumpliéndose estas dos cosas, estar en gracia y en comunión ideológica con la Iglesia y desear comulgar, tienes que experimentarlo como un don extraordinario. La comunión no es un derecho. La comunión es un regalo que no merecemos y que no merece ni el santo más santo, ni el que es más puro merece la comunión. Es un don que no merece nadie y que el amor infinito de Dios nos regala. Solo partiendo de aquí, y esto es lo que expresa la respuesta de la palabra del centurión que él le dirige a Jesús, solo partiendo de aquí podemos acercarnos debidamente a la comunión. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Y esto no lo dice solo el que está en pecado mortal. El que está en pecado mortal lo dice y no comulga. El que está en gracia de Dios lo dice y acogiéndose a la misericordia divina comulga, porque puede comulgar. Pero lo decimos todos, Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. No de que un vaso de agua, un vaso de leche, un bocadillo de jamón entre en mi casa. De que tú, persona, tú, auténtico ser vivo, tú, hombre, y tú, Dios, entres en mi casa. Una palabra tuya, la de la misericordia, me permitirá recibirte. Una palabra tuya que yo acojo cuando te he pedido perdón por mis pecados y estoy en gracia de Dios. Que así sea.